Itziar Gomez alde zaharreko auzo zinegotzi gisa hasi da kondestablen egindako auzo eztabaidagunean. Bere lehendabiziko betebeharra udalak egin dituen inbertsioak azaltzea izan da. Esate baterako, Santa Ana plaza irekitzeko egin dituztenak. Una de las operaciones que llevamos bastante años, 6 años yo creo que ha sido la compra de Apesteguía para poder derribarlo, demolerlo y abrir lo que en el proyecto teníamos la plaza Santa Ana, una inversión la verdad que en 6 años creo que ha rondado los 3 millones de euros. Jarraian, hiria atsegin egiteko planaren lehenengo urtearen balorazioa egin dute eta ostatu turistikoen planari buruzko informazioa eman dute. De cada 2 vehículos que entraban, entrara 1. Y lo que a mí me parece importante es que el porcentaje se mantiene en el tiempo, es decir, no hemos tenido un bajón al principio por el miedo, por si acaso no entro, y poco a poco se va recuperando y cada vez entramos más vehículos hasta estar como estábamos antes. El apartamento turístico no existía como un elemento de definición jurídico-administrativo. La modificación que se está tramitando lo que hace primero es modifica el plan general de la ciudad y dice identificamos esta actividad y por lo tanto deja de estar en el limbo y la vamos a poder regular. Polizia komunitarioak alde zaharrean egiten duen lana aurkeztu du, eta beste aldetik Iruñategi deritzon errekurtso mapa erakutsi dute. Publikoak zuzenki mikrofono irekiko saiera pasatzea nahiago izan du, eta beraz talde dinamika baztertua izan da. Auzokideen esku hartzeetan ohiko kezak agertu dira. Si podíamos hacer entre todos una pequeñita universidad de los comportamientos cívicos. Se va a valorar desde el ayuntamiento en algún momento qué hacer con el problema del aparcamiento para personas residentes. En cuanto a las jornadas del fin de semana que hicimos en el barrio, y nada, que desde AZ Equimena nos juntamos ayer y claro, estamos con los datos, digamos, un poco en sucio, ¿no? Santa Ana ahora mismo está abierta por las noches. Cualquier noche va a haber una invasión de botellón ahí. Tenéis que mirar cómo gestionar eso y que es incompatible. Perros en Santa Ana y niños. Policía Municipal tiene constatación clara de que a las noches en el casco antiguo no se puede dormir hasta las 5 de la mañana, con la plena permisividad del ayuntamiento. En mi edificio los apartamentos turísticos son legales y hemos tenido que aguantar que nos arrancaran la jamba de una puerta, que defecaran en las escaleras. No es que nos hayamos vuelto raritos, es que en el 87 era zona saturada, con 100 bares. Ahora con 225 no es zona saturada. Respecto a la ocupación de la calle, ¿se va a hacer algo? ¿Se va a aplicar la normativa 2002 que solo permite consumir en las zonas autorizadas? Es que esto me parece fundamental.